Hola a todos, es un gran placer hablarles hoy sobre mi libro, Previsión, cómo la química de la vida revela planificación y propósito. En primer lugar, me gustaría agradecer al Discovery Institute de Estados Unidos y también a la Universidad Mackenzie de Brasil por establecer esta colaboración. Por la creación del Centro de Investigación en Diseño Inteligente aquí en Brasil, que al final hizo posible la publicación de este libro. Y este libro ha tenido un gran impacto. Fue realmente agradable ver que alguna vez fue el nuevo lanzamiento número 1 en evolución en Amazon. Y además, una vez estuvo entre los 1000 libros más vendidos en esa lista, fue grandioso. Y además, el libro recibió el respaldo de 3 nobles laureados. Entonces, si pudieras leer rápido, podrías ver lo que dijeron sobre el libro. Respaldan un libro que discutía la posibilidad de que se haya logrado mediante diseño inteligente. ¿Y qué es la previsión? Lo que quise decir sobre previsión en este libro. En este libro, lo que quise decir con previsión es esto. La previsión es la capacidad única de una mente de predecir lo que sucederá o será necesario en el futuro. Y no solo para predecir, sino también para aportar con antelación soluciones ingeniosas a los problemas de vida o muerte de este futuro. Entonces, la previsión, a lo que me refiero en el libro, es esta habilidad que siempre está vinculada a una mente. Y ahora quiero darte algunos ejemplos claros de previsión para que entiendas mejor lo que quise decir por previsión. Por ejemplo, cuando Henry Ford decidió construir un automóvil, lo proyectó, lo visualizó en su mente. Podía ver el coche circulando por las calles en el futuro. Y mirando hacia el futuro, también podría darse cuenta de 2 problemas importantes con su coche. El coche llegaría a una colina y tendría que girar. Y además, si la velocidad fuera demasiado alta, tendría que frenar ese auto. Entonces, al jugar con esta habilidad de previsión, instaló 2 dispositivos en su auto, un dispositivo de dirección y frenos. Esto es lo que yo llamo previsión ingeniosa, solo una mente puede hacerlo. Otro ejemplo, cuando envías al hombre a la luna, enviamos al hombre a la luna al espacio abierto, también tuvimos que jugar con previsión. Teníamos que tener esta capacidad, lo que yo llamo la previsión meticulosa y sumamente compleja. Había que predecir a qué se enfrentaría este hombre en el espacio abierto, cuáles serían las necesidades para sobrevivir allí. Y entonces los ingenieros tuvieron que diseñar los trajes espaciales. Esto es lo que yo llamo una previsión meticulosa y sumamente compleja. Un ejemplo que te ayuda a entender lo que entiendo por previsión. Cuando viajamos, por ejemplo, vamos a acampar, tenemos que predecir lo que encontraremos en este campamento. Y tenemos que llevarnos las herramientas, la comida y todo, la ropa. Cuando viajamos, las mujeres, ellas con previsión. También predicen las situaciones que enfrentarán, las reuniones, las cenas, y empaca suficiente ropa para eso. Pero esto es lo que yo llamo previsión excesiva. Pero creo que la mejor ilustración de la perspectiva la ofrece esta figura. Una pequeña rata, un ratón, se enfrenta a un sistema que aún no funciona. Y pudo ver ese sistema, un problema mortal que se produciría en el futuro si decidía llevarse el queso. Esto es lo que yo llamo previsión evolutiva porque sabemos que las ratas aún no tienen esta capacidad, pero pueden desarrollarla. Y así, al mirar hacia el futuro, pudo darse cuenta de que necesitaría resolver este problema. Y resolvió este problema con un casco. Eso es previsión evolutiva. Entonces la previsión suma a los 4 pilares del diseño inteligente, pilares de argumentación que tenemos.
Antes de que tuviéramos una complejidad irreducible, también teníamos información, información abstracta, y también teníamos ajustes finos. Y ahora tenemos otro pilar de argumentación a favor del diseño inteligente, la previsión. Así que creo que ahora que el equipo está completo, los 4 fantásticos argumentos a favor del diseño inteligente. Pero en este libro sostengo que podemos ver esta previsión tanto en el universo, y en la Tierra, y también en la vida. Y el diseñador tenía esta capacidad de previsión para planificar el futuro, resolver y medir los problemas mortales que sucederían en el universo, en la Tierra y en la vida misma. Para que sobrevivamos en este universo, para que sobrevivamos en esta Tierra, y para que la vida se adapte a la Tierra. Entonces te daré algunos ejemplos. Primero, la previsión en el universo, en la Tierra, lo que yo llamo la previsión cosmológica. Y el ejemplo número 1, la capa de ozono. La Tierra fue colocada al Sol. Es una estrella casi perfecta. Es estable. No se expande ni se contrae, como lo hacen muchas estrellas. Será estable durante 5.000 millones de años. Emite la radiación adecuada, la radiación infrarroja, para calentar el planeta. Radiación ultravioleta y también luz visible. Pero había un problema. El Sol emitía una radiación casi perfecta con buenos UVA, pero excesivos UVB y dañinos UVC. Es para el Sol, una paradoja del ángel diablo. ¿Pero cuál fue la solución? Muy ingeniosa, la interacción más ingeniosa entre la física y la química, la capa de ozono. Nuestra atmósfera estaba llena de nitrógeno y oxígeno. Esta atmósfera automáticamente formaría y sustentaría una capa de ozono, una capa protectora de ozono. Y la química de esta capa es realmente asombrosa. Es alucinante en muchos sentidos. Como puedes ver aquí en esta ilustración, la UVC, esta radiación dañina que proviene del Sol, es bloqueada por el oxígeno molecular. Este oxígeno molecular luego se descompone en oxígeno y oxígeno atómico. Y este oxígeno atómico ahora reacciona con el oxígeno molecular para formar O3, ozono. Entonces el primer problema se resuelve con oxígeno. Pero luego el oxígeno, al reaccionar con el oxígeno molecular del ozono, O3, ahora bloquea el exceso de UVB. Y solo el 10% de esta radiación UVB pasa a través del ozono, la capa de ozono, exactamente la cantidad de radiación UVB que necesitamos. Pero ahora, cuando el ozono absorbe este exceso de UVB, se descompone nuevamente en oxígeno atómico y oxígeno molecular. Así se forma el ciclo, y esta protección puede funcionar durante muchos años. Es realmente bueno. Y también es muy agradable ver que los rayos UVC y UVB, que eran los problemas, ahora se utilizan para proporcionar la solución a los mismos problemas que causan. Es bonito, realmente alucinante. Ejemplo número 2, el relámpago. Bueno, hay un problema con nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera en nuestro planeta debería ser estable. Y el nitrógeno y el oxígeno son estables. No reaccionan entre sí. Pero para que existamos en este planeta, para que se forme en este planeta, el nitrógeno tendría que reaccionar con el oxígeno para formar amoníaco y luego proteínas. ¿Cuál fue entonces la solución a este dilema? Fue un rayo, el perfecto control del tiempo de reacción y la prolongación de una reacción que exige mucha energía, la del nitrógeno con el oxígeno. Y esta reacción ahora forma amoníaco y luego forma proteínas y luego nos forma a nosotros.
Así que es realmente agradable que el problema de formar humanos a partir de una atmósfera estable se haya resuelto con rayos. Un tercer ejemplo, el agua sobrenatural. El agua es sobrenatural en muchos sentidos. Pero ¿cuál fue el problema que soluciona el agua? La Tierra necesitaba una gran cantidad de líquido con muchas propiedades físico-químicas específicas para amortiguar su temperatura. Y también el agua necesitaba un líquido que pudiera sustentar la vida de muchas maneras. Entonces, ¿cuál fue la solución? Para que el agua tenga propiedades sobrenaturales, el agua tiene 74 propiedades únicas que le permiten amortiguar la temperatura del planeta y también sustentar la vida. Pero había otro problema con el agua. Sabemos por la física y la química que los sólidos se hunden. Pero el hielo debe flotar en agua líquida, era un problema importante para la vida en la Tierra. Entonces, ¿cuál fue la solución? Interacciones ingeniosas de las propiedades tridimensionales de los enlaces de hidrógeno del agua, tanto en forma líquida como cristalina, para hacer que el agua sólida se expanda. Fue una interacción realmente agradable con la física y la química. Entonces, ¿por qué el hielo flota sobre agua líquida? Ya sabes, en los continentes fríos tenemos un lago, y en invierno la temperatura desciende por debajo de 0 grados Celsius. Entonces, si el hielo fuera más denso que el agua, todo el lago se convertiría en hielo. Pero ahora, como el hielo flota sobre el agua, tan pronto como la temperatura desciende por debajo de 0, la superficie, solo la superficie del lago, se convierte en hielo. Y el hielo es un aislante térmico, por lo que se detiene allí, justo en la superficie. Tienes hielo. Y luego tenemos agua líquida a una temperatura de 4 grados centígrados, lo que es ideal para que los peces sobrevivan el invierno. Realmente agradable interacción con la física y la química, que también requirió mucha previsión para predecir las propiedades, predecir el problema y proporcionar la solución antes de que este problema mortal pudiera ocurrir en la Tierra. Pero ahora tenemos algunos beneficios de esta solución, lo que yo llamo previsión por diversión. Podemos, por ejemplo, pescar en el hielo en la superficie de los lagos. Y también podemos ir a patinar sobre hielo, previsión por diversión. Es realmente sorprendente que podamos ir a patinar sobre la superficie de un sólido. Solo es posible en la superficie del hielo. No se puede patinar sobre rocas. ¿Y por qué es así? La hoja ejerce mucha presión sobre el agua sólida. Y por las propiedades sobrenaturales del agua. Tan pronto como presionas el hielo, se derrite y se convierte en agua. Así, la hoja siempre está lubricada con agua líquida, previsión para divertirse. Y luego tenemos nieve, lo que yo llamo previsión gloriosa. Un hermoso espectáculo de nevadas que se presenta en muchos lugares del mundo. Y también relacionados con el agua tenemos los cristales de hielo, lo que yo llamo la previsión extravagante y elegante. La gente ha tomado fotografías de esos cristales, los cristales de agua, y todos son diferentes. Nunca ha habido una imagen de un cristal de hielo, que fuera igual o igual que el otro. Y tienen formas realmente bonitas. Por eso se trata de una previsión extravagante y elegante. ¿Qué pasa en la vida? ¿Vemos previsión en la vida? ¿Vemos esta capacidad de predecir el futuro y ofrecer soluciones de antemano en la vida? Bueno, tenemos muchísimos ejemplos realmente hermosos de previsión en la vida. Lo que yo llamo la previsión más ingeniosa que vemos en la vida.
Así que déjame darte algunos ejemplos. Como en nuestras células, tenemos un filtro de agua en las membranas, en la entrada. Y este filtro es realmente sorprendente. Entonces, ¿cuál fue el problema que se resolvió? La necesidad de un filtro de agua para permitir que el agua entre en la célula y los químicos peligrosos salgan de la célula. ¿La solución? Hagamos un filtro de agua perfecto. Las acuaporinas solo dejan pasar el agua. Puedes ver aquí en esta imagen que el diámetro de este filtro, el paso de este filtro, coincide exactamente con el diámetro de la molécula de agua. Entonces solo pasa agua, es asombroso. Entonces ese fue un problema mortal. Si una sustancia química peligrosa entrara en la célula, la vida quedaría destruida. Pero si comparamos este filtro con los filtros que hemos hecho, los hombres han hecho como un filtro para agua que tienes en tu casa, filtros para agua, o agua que tenemos en el laboratorio. Si revisamos las especificaciones de esos filtros, ya ves que no son perfectos. Son realmente buenos, son eficientes, pero no son 100% perfectos. El único filtro de agua completamente perfecto y completamente eficiente está en nuestras células y solo en las nuestras. Pero había un problema importante con este filtro, el filtro de agua, porque sabemos en química que el agua funciona como un cable de protones. Cada lugar por el que pasa el agua llevará consigo protones, ácido. Entonces había un dilema en este filtro. ¿Cómo puede ese filtro permitir que el agua entre a la célula pero bloquear los protones? Eso era realmente un gran secreto para la ciencia. Hasta que alguien descubrió que exactamente en el paso del agua hay un aminoácido específico, la asparagina. Y está colocado en una posición tal que cuando el agua pasa por el filtro, hace clic en el agua a 90 grados. Es como cortar el alambre, cortar el alambre. Es un cortador químico de cables. Y cuando se corta el cable de protones, a la célula solo entra agua, agua libre, agua pura. Es una previsión sumamente ingeniosa. En 2003, estos dos científicos ganaron el premio Nobel. Lo ganaron por descubrir las acuaporinas y cómo funcionan. Entonces ahora me gustaría hacer una pregunta. Si le damos el premio Nobel a los científicos que descubren cómo funciona este filtro, ¿qué tipo de premio le daríamos a quien lo desarrolló y diseñó? Otro ejemplo, el apéndice. Teníamos un problema que resolver. Necesitamos lavar periódicamente el intestino debido al consumo de alimentos en mal estado. Entonces, ¿cuál fue la solución? La diarrea. Pero la diarrea trajo otro problema. Este lavado con chorro de diarrea elimina del intestino las bacterias beneficiosas. Entonces, ¿cuál fue la solución? Fue colocar bacterias buenas en el apéndice. La evolución dice que el apéndice es un órgano vestigial, pero no lo es. Ahora sabemos que tiene una función realmente importante, un alto nivel de bacterias intestinales beneficiosas en el apéndice en caso de diarrea. También funciona muy bien en nuestro sistema inmunológico. Es parte del sistema inmunológico. Pero había otro problema. Las sociedades modernas sufrirían de apendicitis. ¿Cuál fue la solución? Bueno, solución número 1, que haya cirujanos. Que haya cirujanos. Entonces, si tienes este problema, puedes acudir a los hospitales. ¿Cuál fue la mejor solución? Que haya químicos que desarrollen antibióticos. Es una solución aún mejor. Ahora, hoy en día, cuando tienes apendicitis, vas al hospital, la mayoría de los médicos te recetan antibióticos para tratar de preservar tu apéndice, que es muy importante. Bueno, estén atentos para más.
Tenemos muchos, muchos más ejemplos en el libro de esta ingeniosa previsión. Esto constituye un fuerte argumento a favor del diseño inteligente. Revisaré muy rápido estos ejemplos. Y solo quiero hablar de los problemas y soluciones que encontramos en ellos. Por ejemplo, los ribosomas, ¿cuál era el problema? El tejido correcto de aminoácidos para formar los cables proteicos. ¿Cómo podríamos conectarlos de una manera muy eficiente? La solución, los ribosomas, estas increíbles máquinas que van conectando los aminoácidos. Los conectan en el orden perfecto para formar un cable de proteína que se doblará automáticamente en formas funcionales. Muy interesante. Hablé de esto en mi libro. Otro problema, una célula necesitaría un sistema de transporte de carga. ¿Cuál fue la solución? Las cinesinas, estas máquinas nanorobóticas que caminan dentro de las células a través de autopistas de proteínas, transportando carga a través de la célula. Realmente una buena solución para un problema mortal, el transporte de carga, que fue resuelto por estas nanoestructuras, los nanorobots. Otro problema, un problema realmente interesante. Algunos insectos necesitarían saltar muy rápido y recto, con saltos sincronizados para escapar de los depredadores. Es fundamental para su supervivencia como este insecto. Entonces, ¿cuál fue la solución? Los mejores engranes posibles. Los engranajes están conduciendo, están haciendo esos saltos realmente sincronizados y saltos muy altos que pueden lograr. Es asombroso. Y los engranajes son la marca registrada de los ingenieros en un campo de la ingeniería. Increíble. Otro problema que vemos en la vida es este. La fertilización con un solo espermatozoide. Sabemos que el óvulo de la mujer está rodeado por cientos de espermatozoides durante la fecundación. Entonces, ¿cuál fue la solución para tener una fertilización con un solo espermatozoide? El endurecimiento de la pared del huevo. Increíble solución. Otro problema, esto es realmente bonito e interesante. Tenemos polillas que viven apenas unas horas y tienen que encontrar a la hembra para poder reproducirse. Esto es lo que yo llamo la polilla nacida para tener sexo. Y deben encontrar rápidamente una hembra. Entonces, ¿cuál fue la solución? El sistema de detección femenina más sensible del mundo. Esas antenas son capaces de detectar algunas moléculas en el aire, a muchos kilómetros de distancia de la hembra. La polilla macho puede detectar a la hembra, por lo que puede ocurrir la reproducción. Así que era un problema realmente mortal, solo unas pocas horas para encontrar a la hembra. Y luego este sistema de detección realmente sensible. Mucho más sensible que los espectrómetros de masas con los que solía jugar. Bueno, si Daniel Hatch del Discovery Institute hubiera tenido un sistema como ese, él habría encontrado a su encantadora esposa mucho, mucho más antes. Bueno, hay mucho, mucho más, mucho más en mi libro. Así que consíguelo, cómpralo en Amazon y léelo detenidamente para encontrar muchos otros detalles y otros problemas y soluciones que, sin lugar a dudas, apuntan a la previsión. Sin lugar a dudas, a la previsión. Entonces, ¿cuál es la conclusión de mi charla? Estamos hechos por diseño. La complejidad irreductible del universo y la vida. La información que encontramos en la vida de muchas, muchas maneras. La sintonía fina del universo. Y ahora, como hemos detectado muchísimos ejemplos de previsión.
Esta capacidad de predecir y dar forma al futuro es exclusiva de una mente. Podemos estar cada vez más seguros de que una mente inteligente creó el universo y creó la vida utilizando estas habilidades. Una de estas habilidades es predecir el futuro y proporcionar de antemano las soluciones a problemas mortales. También estoy en Brasil, el presidente de la Sociedad Brasileña de Diseño Inteligente. Tienes aquí la dirección de nuestra web. Por favor, accede a ella. El diseño inteligente está creciendo muy rápidamente en Brasil. Y nos gustaría compartir con ustedes esta gran noticia, que el diseño inteligente está floreciendo en el país. ¿Por qué es así? Porque los argumentos del diseño inteligente son argumentos muy sólidos, muy sólidos. Y ese es el final. Es mi familia y me gustaría nuevamente agradecerles a todos por escucharme. Y gracias al Discovery Institute por invitarme, a los organizadores de esta conferencia por invitarme. Y déjame tranquilizarte. Llevo muchos años jugando con la ciencia. Y así es, día tras día. Los argumentos a favor del diseño inteligente son cada vez más fuertes. Así, día tras día, datos tras datos, lo que queda claro a partir de la evidencia científica es que hemos sido creados mediante un diseño inteligente. Muchas gracias por escuchar.